Cuando Roberto llegó a ese pueblo perdido en la sierra, con su traje lleno de polvo y su Mercedes negro estacionado a la entrada, porque el camino de tierra no daba para más, lo que encontró frente a esa casa de barro le quitó el aire. Su hija estaba ahí, abrazada a su abuela, y cuando la niña lo vio, en vez de correr hacia él, se apretó más contra la anciana, como si él fuera el peligro. ¿Qué le hicieron a esa niña para que le tuviera miedo a su propio padre? ¿Por qué huyó de una mansión para volver a una casa sin agua y sin luz? ¿Y qué guardaba esa anciana dentro de un frasco de vidrio en su altar? Un secreto de 4 años que cuando saliera a la luz iba a cambiar todo. Esta historia no es lo que parece, y el final, no se lo esperan. Lo que van a escuchar hoy no es solo la historia de una niña que huyó de la casa de su madrastra rica. Es la historia de un padre que perdió el rumbo, una mujer que usó el dinero como jaula, y una abuela que guardó la verdad donde nadie la buscó. Al final van a entender por qué volver a una casa de barro es lo más valiente que alguien puede hacer. Si quieren saber de qué ciudad me están escuchando, déjenmelo en los comentarios, suscríbanse y denle like para que más personas escuchen esta historia. Pero para entender cómo llegaron a ese momento, el padre de traje, la hija abrazada a la abuela y un frasco con un secreto esperando, primero tienen que conocer el lugar de donde arrancaron a esa niña. San Ignacio no aparece en los mapas. 20 casas de adobe pegadas al cerro, un camino de tierra que se pierde entre los cactus y un silencio tan grande que se escucha el viento cambiando de dirección. La única tiendita del pueblo, la de don Jacinto, tiene un teléfono fijo viejo, el único que funciona en todo San Ignacio. No hay señal, no hay agua corriente. La electricidad va y viene como le da la gana. En la última casa del camino, la más vieja, la del techo de lámina remendado con cartón, vivía doña Celia con su nieta Valentina. Valentina tenía 7 años y ya sabía hacer tortillas. A las 5 de la mañana, doña Celia prendía el fogón de leña y la niña se sentaba a su lado. Primero miraba, después ayudaba con la masa, después hacía las suyas, todas chuecos, todas gordas. Doña Celia las ponía en el comal como si fueran perfectas. Mira nada más, ya te quedaron mejor que las mías. No era cierto, pero Valentina le creía. Las mañanas eran siempre iguales, y eso era lo mejor. El fogón, las tortillas, las gallinas pidiendo maíz, y después el desayuno juntas con frijoles, salsa del molcajete y agua de la jarra de barro. Una mañana, Valentina preguntó: «Abuelita, ¿mi bien hacía tortillas?». Doña Celia fue adentro y volvió con una foto vieja, manchada de grasa, con los colores medio borrados. Una mujer joven con una sonrisa que se parecía mucho a la de Valentina. Se llamaba Marisol. Tenía sus mismos ojos, mi hija. Y no, a ella le quedaban peor que a ti. Se rieron las dos. Pero cuando Valentina se fue a darle maíz a las gallinas, la anciana se quedó mirando la foto como pidiéndole permiso a la muerta para seguir criando a su hija. Marisol había muerto cuando Valentina tenía 2 años, una enfermedad que empezó como gripa y terminó en el panteón del pueblo. Roberto, el padre de Valentina, no volvió a ser el mismo. Se fue a Mazatlán a trabajar de albañil y le dejó la niña a su madre. «No más mientras me estabilizo, mamá». Cada mes mandaba dinero, y cada que podía, a veces cada 2 semanas, a veces una vez al mes. Hacía las 8 horas de camino de vuelta con material para arreglar el techo, ese techo que nunca terminó de arreglar. Doña Celia le decía que no hacía falta, con que no nos llueva adentro ya es ganancia, pero Roberto insistía. Siempre quería darles más, como si la pobreza fuera una deuda que él tuviera que pagar con vergüenza. En las noches, doña Celia sentaba a Valentina junto al altar y le contaba historias del abuelo. Don Eustaquio, pastor de cabras, hombre de pocas palabras. Se murió de un infarto cuando Roberto tenía 19 años y dejó una frase que doña Celia repetía como oración: «La gente rica tiene cosas, mija,
Pero la gente pobre tiene gente. Valentina asentía sin entender del todo, pero la frase se le fue quedando adentro, como se quedan las cosas que uno escucha de niño, sin saber que un día van a ser lo único que te sostenga. El cuarto de Valentina era un pedazo de la casa separado por una cortina de tela floreada, un catre, una cobija, un vestidito en un clavo, un dibujo en la pared, ella y doña Celia de la mano rodeadas de gallinas, y debajo de la almohada la foto de Marisol. En la cabecera una muñeca de trapo cosida por doña Celia con retazos de mantel, un ojo más grande que el otro. Valentina la abrazaba cada noche como si fuera lo más valioso del mundo, y lo era. 3 años después, Roberto llegó un viernes diferente. Camisa nueva, pantalón planchado, un perfume dulzón que se metía en la casa como invitado que nadie invitó. —¿Y esa ropa, mijo? —preguntó doña Celia sirviéndole frijoles como si no pasara nada. —Me la regalaron en el trabajo, mamá. —Mentira. Una madre siempre sabe cuando su hijo miente. Fue Valentina la que dijo lo que la abuela no se atrevió. —Hueles raro, papá. Roberto se rió, pero fue una risa que no llegó a los ojos. Al domingo siguiente confesó desde la puerta: —Conocí a alguien, mamá. Se llama Lorena. Doña Celia asintió. Esa noche frente al altar le dijo a la foto de don Eustaquio: —Viejo, cuida a tu hijo, porque yo desde aquí ya no puedo. 3 semanas después, Lorena llegó a San Ignacio en una camioneta blanca tan grande que no cabía en el camino de tierra. Bajó con lentes de sol, tacones que se hundían en la arena y una sonrisa que doña Celia leyó como se lee en las nubes antes de una tormenta. Lorena miró la casa, el techo, el fogón, las gallinas, y arrugó la nariz rápido, casi imperceptible, como quien huele algo podrido. Doña Celia lo vio. Valentina, no. La comida fue tensa. Lorena no probó los frijoles, pidió agua embotellada que no había, y habló de Valentina en tercera persona como si la niña no estuviera ahí. ¿Y la niña dónde duerme? Y la niña va a la escuela de aquí, y la niña siempre come así con las manos. La niña tenía nombre, pero Lorena nunca lo usó. Se casaron rápido. 2 meses después, Roberto volvió con la noticia. Nos vamos a Mazatlán, mamá. Valentina va a tener todo lo que aquí no le puedo dar. Doña Celia sintió que el suelo se movía, pero asintió. Si es lo mejor para la niña, que Dios los bendiga. Cuando Lorena fue al baño, la anciana agarró el brazo de su hijo. Fuerte. Mi hijo. Esa mujer no. Roberto la interrumpió. Ya sé lo que vas a decir, mamá, pero esta vez va a ser diferente. Le voy a dar a Valentina todo lo que yo nunca tuve. Doña Celia soltó el brazo. Quiso decir 10 cosas más. Que Valentina ya tenía todo, que esa mujer miraba la casa como quien mira una cucaracha, pero vio la cara de su hijo, esa mezcla de ilusión y vergüenza que Roberto cargaba desde chamaco, y cayó la primera vez que se tragó lo que debía decir. No sería la última. La noche antes de la partida, Valentina encontró a doña Celia sentada en el cuartito en el catre llorando. Nunca la había visto llorar. Nunca. Se sentó a su lado, le puso la mano en la rodilla y le dijo: «Voy a volver, abuelita». Doña Celia se limpió la cara con el avental. «Esta casa siempre va a ser tuya, mi hija, siempre». Al día siguiente, Valentina subió a la camioneta blanca con su mochila y su muñeca. Antes de arrancar, Lorena le dijo a Roberto como si la niña no escuchara desde el asiento de atrás: «Cuando la niña crezca un poco, la podemos mandar a un internado». Roberto no respondió. Valentina apretó la muñeca y miró por la ventana trasera hasta que la casa de barro desapareció detrás del polvo. Esa noche, doña Celia se sentó a la mesa con un papel y un lápiz, el mismo lápiz con el que Valentina dibujaba, y escribió una carta. No era para mandar, era para guardar. Escribió todo lo que no le dijo a Roberto, todo lo que vio en Lorena, todo lo que sabía que iba a pasar. Dobló el papel, lo metió en un frasco de vidrio vacío y lo puso en el altar. «Aquí te lo guardo, mi hijo, para el día que vuelvas y entiendas. En los próximos 4 años,
Cada vez que Roberto mandaba dinero, doña Celia metía los billetes en ese frasco. Nunca tocó ni un peso, ni cuando se le acabó el gas, ni cuando pidió fiado en la tiendita, ni cuando no tuvo más que tortillas y sal para cenar. La carta quedó en el fondo debajo de todo, esperando. La casa de Lorena no tenía polvo. Eso fue lo primero que Valentín notó. Piso de mármol, muebles de revista, aire acondicionado zumbando todo el día, y un silencio que no se parecía al de San Ignacio. Allá el silencio tenía gallinas, viento, el crujir del fogón. Aquí el silencio era vacío, como una casa que nadie habitaba, aunque hubiera gente adentro. Olía a limpio, pero no a limpio de jabón de barra como en San Ignacio, sino a un limpio químico artificial que le picaba la nariz a Valentina y no la dejaba sentirse en casa. «Este es tu cuarto», le dijo Lorena el primer día. Paredes blancas, cama blanca, nada en las paredes, nada de color, como dormir dentro de una hoja en blanco. Valentina sacó la muñeca de trapo y la puso sobre la almohada, como hacía en San Ignacio. La muñeca se veía rara encima de esas sábanas perfectas, como algo que no pertenecía, como Valentina misma. Lorena pasó una hora después, miró la muñeca, arrugó la nariz. El mismo gesto de cuando vio la casa de barro y dijo: «Todavía juegas con eso. Ya tíralo, Valentina. Aquí no necesitas esas cosas». Roberto estaba detrás de ella. Valentina lo miró buscando una señal, una palabra. Roberto abrió la boca, la cerró, miró a Lorena, miró a Valentina y se rió. Una risa nerviosa, cobarde, que no significaba nada y que significaba todo. No dijo nada. Valentina metió la muñeca al fondo del closet. No volvió a sacarla cuando hubiera alguien mirando. Solo en las noches, cuando Lorena dormía, la sacaba y la abrazaba en silencio. Y a veces, en la oscuridad de ese cuarto blanco, le hablaba bajito, como si la muñeca pudiera contestar: «¿Tú también extrañas a la abuelita?». Las reglas cayeron una por una como gotas. «No toques los cojines. No hables así enfrente de mis amigas. Así se habla en el rancho. Aquí no. No comas con las manos, Valentina. Para eso están los cubiertos». Lorena nunca gritaba. Eso era lo peor. Cada regla venía en tono suave, educado, pero debajo del tono había un filo que cortaba sin dejar marca. A Roberto también lo fue cambiando. Le dio un puesto en la constructora de su padre, supervisor de proyectos, que en realidad era mandadero. Lo corregía en casa. «No se dice aiga, Roberto, habla bien». Y Roberto dejó de decir pos y órale. Dejó de hablar como hablaba su madre. Un día encontró 3 bolsas negras en la entrada. «Tu ropa vieja», dijo Lorena sin levantar la vista del teléfono. «Ya no eres albañil. Vístete como lo que eres ahora». Adentro estaban sus camisas de cuadros, sus botas con cemento. Roberto miró las bolsas un rato largo. Después las sacó a la basura. No dijo nada. Valentina veía todo desde su cuarto, detrás de la puerta entreabierta. Veía cómo su padre se iba haciendo más chiquito cada día, no en tamaño, en presencia, como si Lorena le fuera borrando los bordes. Una noche, Valentina se encerró en el baño, abrió la llave del agua para hacer ruido y marcó el número de la tiendita de don Jacinto. Sonó 7 veces. Contestó la voz ronca de siempre. Valentina pidió que buscaran a doña Celia. Minutos largos, chancletas arrastrándose. Después la voz que habría reconocido entre 1.000.000. «Mi niña». «Hola, abuelita». «¿Estás bien, Valentina? ¿Ya comiste? ¿Te tratan bien?» Valentina cerró los ojos, apretó el teléfono. «Sí, abuelita, estoy bien». Del otro lado, doña Celia apretó el teléfono con las mismas 2 manos, porque una abuela siempre sabe cuando su nieta miente. Pero a 400 kilómetros de distancia, lo único que puedes hacer es tragar el nudo y decir: «Qué bueno, mi hija, qué bueno», y colgar y caminar de vuelta a la casa de barro sola, con el presentimiento clavado en el pecho como espina que no se puede sacar. 4 años. Se dicen rápido,
Se viven lento. Valentina tenía 14 años. Hablaba bien, sacaba buenas calificaciones, no daba problemas, no existía. Había aprendido a ocupar el menor espacio posible, como alguien que sabe que está de visita en su propia vida. La prueba estaba en las fotos. Lorena subía fotos cada semana. La casa, los viajes, los restaurantes. Mi esposo y yo en Puerto Vallarta. En 4 años de fotos, cientos. Valentina no aparecía en ninguna. Una noche, Lorena hizo una cena con amigas del fraccionamiento. Roberto no estaba. Valentina hacía tarea en el comedor. Una de las señoras la vio y preguntó: «Ay, Lorena, ¿y tu hija? ¡Qué grande está!». Lorena ni volteó a ver a Valentina. «No es mi hija, es hija de Roberto. Yo no tengo hijos». Lo dijo como quien corrige un dato menor, pero Valentina, a 3 metros con el lápiz detenido en el aire, lo escuchó todo. Cuando Roberto llegó, Valentina le contó. Roberto suspiró, se aflojó la corbata y dijo: «Así es ella, mi hija. No lo dice con mala intención. Lorena te quiere a su manera, a su manera». Esa noche, Valentina se sentó en la cama blanca y por primera vez escribió una carta. «Querida abuelita, hoy una señora le preguntó a Lorena si yo era su hija. Dijo que no. Lo dijo como si fuera algo malo, como si yo sobrara. A veces pienso que sí sobro, abuelita, pero después me acuerdo del fogón y de las gallinas y de tu voz, y se me pasa. Te extraño mucho. Aquí no hay fogón». No la mandó, la dobló, la metió debajo del colchón y apagó la luz. Fue la primera carta. Vinieron muchas más. Cada frase de Lorena, cada silencio de Roberto, todo iba al cuaderno. Se arrancaba, se doblaba y se guardaba. Una de ellas decía: «Abuelita, hoy Lorena me dijo que no hablara en la mesa porque digo las cosas mal. Yo no sé qué digo mal. Hablo como tú me enseñaste. Eso está mal. A veces pienso que lo que está mal no es cómo hablo, sino de dónde vengo. Y si eso es lo que está mal, entonces estoy mal entera, porque yo vengo de tu casa, de tu fogón y de tus tortillas, y no quiero venir de otro lado». En algunas cartas no escribía. Dibujaba la casa de barro, las gallinas, doña Celia con su avental, todo lo que Mazatlán no era, y San Ignacio sí. Hasta que un martes Valentina volvió de la escuela, y las cartas no estaban. Bajó corriendo. Lorena estaba en la sala con Roberto, las cartas desplegadas sobre la mesa como evidencia de un crimen. «Roberto», dijo Lorena levantando una carta con 2 dedos. «Mira lo que escribe tu hija. Extraña las gallinas». «Las gallinas, Roberto. Le damos todo esto, y ella extraña las gallinas». Se rió. Una risa corta, seca, como cristal rompiéndose. Roberto miró las cartas. Miró a Valentina parada en las escaleras con la mochila apretada contra el pecho. No dijo nada. Valentina bajó. Recogió las cartas una por una en silencio. Las apretó contra el pecho y subió a su cuarto. No lloró. Llorar era un lujo que se había dejado de dar hacía mucho. A partir de ese día, las cartas iban dentro del de la mochila, en un bolsillo secreto que descosió y volvió a coser. Ahí estaban seguras. Ahí ni Lorena podía llegar. Y en San Ignacio, doña Celia seguía guardando monedas en un frasco, donde en el fondo dormía una carta que tampoco se había mandado nunca. Las dos escribían al vacío, y ninguna sabía de la otra. El día que Valentina cumplió 14 años, Roberto llegó temprano con un pastel de 3 leches y una bolsita con un collar chiquito. «Feliz cumpleaños, mi hija». Valentina lo abrazó. Por un segundo la casa dejó de sentirse fría, pero el segundo duró poco. Lorena bajó con el teléfono en la mano. «Roberto, hoy tenemos la cena con los inversionistas de papá. No podemos faltar. Pero es su cumpleaños, Lorena. No voy a quedar mal por un pastelito. Lo celebramos mañana». Mañana, siempre mañana. Y mañana nunca llegaba. «Está bien, papi», dijo Valentina. «Ve, no pasa nada». Fueron a la cena.
Valentina se quedó sola con un pastel que nadie iba a partir. A las 9 de la noche cumplía 14 años completamente sola. Se metió al closet, sacó la muñeca y marcó el número de la tiendita de don Jacinto. Don Jacinto, soy Valentina. ¿Puede ir a buscar a mi abuelita? Es que hoy es mi cumpleaños. Se le quebró la voz. Don Jacinto mandó a su nieto a tocar la puerta de doña Celia. La anciana caminó en la oscuridad con el rebozo encima. Entró a la tiendita. Don Jacinto le dio el teléfono y se fue a la trastienda, fingiendo que tenía que acomodar algo, porque era de esos hombres que saben cuándo no hay que estar. Mi niña, abuelita, hoy es mi cumpleaños, y estoy sola. Doña Celia tragó el nudo, y cuando habló, su voz no tembló, porque las abuelas no se quiebran cuando sus nietas las necesitan enteras. Y ahí, de pie detrás del mostrador de una tiendita en un pueblo que no aparece en los mapas. A las 9:30 de la noche, doña Celia le cantó las mañanitas a su nieta por teléfono, entera, sin prisa, con esa firmeza que solo tienen las mujeres que han aprendido a llorar para adentro. Valentina la escuchó sentada en el piso del closet, abrazando la muñeca con los ojos cerrados, imaginando que estaba en San Ignacio. Cuando terminó, doña Celia dijo: «Aquí tu cuarto sigue igualito, mija. Tu dibujo sigue en la pared. Y las gallinas ya tuvieron pollitos. Te estamos esperando. Te estamos esperando». Como si la casa, las gallinas, el fogón y la anciana fueran una sola cosa. A las 11 volvieron. Lorena venía riendo con esa risa de vino tinto. «Ay, se me olvidó lo del pastelito de la niña». Roberto estaba en la cocina. El pastel intacto, las velitas sin encender. Apretó los puños debajo de la barra. Valentina había aparecido en el pasillo y lo miraba desde la oscuridad. Padre e hija se vieron. No dijo nada. Valentina volvió a su cuarto. Roberto se quedó solo mirando un pastel que nadie comió con los puños cerrados y los ojos húmedos, pero no dijo nada. 4 días después, Lorena revisó el celular de Valentina. Decenas de llamadas al mismo número. La tiendita de don Jacinto. Algunas a las 11 de la noche. Cuando Roberto llegó, lo esperaba con el teléfono en la mano. «Esa niña lleva 4 años hablando con tu mamá a escondidas. Necesita soltar eso. Es por su bien. Bloquea el número. Es por su bien». Lorena siempre envolvía el veneno en papel de regalo. Roberto agarró el teléfono, fue a los ajustes. Sus dedos temblaban. El tipo de temblor que da cuando uno sabe que está cortando el último hilo que conecta a su hija con lo único real que le queda. Lo tocó. Número bloqueado. Se encerró en la recámara. No cenó. Cuando Valentina marcó esa tarde, la pantalla dijo: «Número no disponible». Volvió a marcar. Lo mismo, otra vez lo mismo. Ya no hay voz. Ya no hay mañanitas. Ya no hay... «Te estamos esperando». Algo se apagó adentro de Valentina. No se rompió, se apagó. Pero la semana no había terminado. 3 días después fue a la gaveta donde guardaba la foto de su mamá, la que doña Celia le dio a los 7 años, la que tocaba cada noche como quien reza. La gaveta estaba vacía. «¿Buscas algo?», preguntó Lorena desde la sala. «Mi foto, la foto de mi mamá». «Ah, eso la tiré. Estaba toda vieja y manchada. No necesitas tener esas cosas aquí, Valentina. Esta ya no es tu vida». Le quitaron la voz de la abuela. Ahora le quitaron la cara de la madre. Valentina subió a su cuarto, cerró la puerta y por primera vez en 4 años no lloró, no escribió carta, no se metió al closet. Pensó en el camino de tierra, en las gallinas, en la voz de doña Celia diciendo: «Te estamos esperando», en la frase del abuelo que de pronto le hacía sentido: «La gente rica tiene cosas, la gente pobre tiene gente». Valentina no tenía nada en esa casa, ni foto, ni voz, ni abrazo de cumpleaños, ni su nombre en la boca de Lorena, pero en San Ignacio tenía todo. A las 3 de la mañana se levantó mochila, cartas del secreto, muñeca del closet, 512 pesos, cambios del súper, monedas del sillón,
un billete de 50 que encontró en un pantalón de Roberto y los 20 pesos que la empleada le regaló en su cumpleaños, porque fue la única que se acordó, todo lo que tenía en el mundo. Dejó una línea sobre la almohada. No me busquen, voy a donde sí me quieren. Caminó hacia la central de autobuses sin voltear atrás. No estaba huyendo, estaba volviendo. A lo único que nadie le pudo quitar porque estaba demasiado lejos y era demasiado pobre para que a Lorena le importara destruirlo. Una casa de barro, una anciana, un fogón de leña y una promesa de niña de 10 años que todavía estaba viva. Voy a volver, abuelita. Lo que pasó en las siguientes horas fue lo más difícil y lo más valiente que Valentina hizo en sus 14 años de vida. Porque una cosa es decidirse y otra muy diferente es caminar sola de madrugada hacia un lugar que está a cientos de kilómetros con una muñeca de trapo y unos cuantos billetes arrugados como único equipaje. Valentina caminó 40 minutos hasta la central de autobuses de Mazatlán. Conocía el camino porque iba a la escuela en transporte por esa misma ruta. Llegó antes de que abrieran las taquillas. Se sentó en una banca de plástico con la mochila en las piernas y la muñeca debajo del brazo. Una mujer que barría el piso la miró raro. Valentina la miró de vuelta sin bajar los ojos. A los 14 años, cuando ya te quitaron todo, el miedo se siente diferente. No desaparece, pero deja de ser lo que manda. Con los 512 pesos compró un boleto a Los Mochis. Era lo más lejos que alcanzaba el dinero. De ahí tendría que arreglárselas. El autobús salió a las 6 de la mañana. Valentina se sentó junto a la ventana y miró cómo más se iba quedando atrás. Los fraccionamientos, las albercas, las camionetas blindadas, todo ese mundo que nunca fue suyo. No sintió nostalgia, sintió alivio. En Los Mochis se bajó y se paró a un lado de la carretera con la mochila al hombro. No tenía plan, tenía dirección. Pasaron camiones, pasaron coches. Pasó una hora hasta que se detuvo una camioneta vieja llena de cajas de verdura. La señora al volante bajó la ventanilla. ¿A dónde vas, muchacha? A San Ignacio, en la sierra. Estás muy chiquita para andar sola. Valentina la miró. No estoy sola. Mi abuela me está esperando. Mentira. Doña Celia no sabía que venía, pero la señora la dejó subir. Horas de camino, terracería, polvo, calor que pegaba en la cara como mano abierta. Valentina iba callada mirando el paisaje cambiar de ciudad a pueblo, de pueblo a sierra, de asfalto a tierra, y con cada kilómetro le iban volviendo cosas a la cabeza, no como recuerdos, como golpes, pareces de rancho, la foto de su mamá en la basura, el número bloqueado, el pastel que nadie partió, la risa de Lorena, el silencio de Roberto. Cada recuerdo era un paso más lejos de Mazatlán y un paso más cerca de la casa de barro. En San Ignacio, doña Celia se despertó a las 3 de la mañana sin saber por qué. No había ruido, no había nada, pero algo la jaló del sueño, como se jala una cobija. Se levantó, fue al altar y prendió una veladora. El frasco de vidrio estaba ahí lleno de monedas con la carta dormida en el fondo. La anciana se quedó mirándolo un rato, después rezó, después se volvió a acostar, pero no durmió. Al amanecer salió a barrer la entrada de la casa como hacía todos los días desde hacía 4 años. Barría la tierra del camino como si estuviera preparando algo, como si estuviera esperando a alguien. Entonces levantó la vista. Al final del camino de tierra, contra el cielo naranja del amanecer, venía una figura, una muchacha flaca, sucia, con una mochila al hombro y algo apretado contra el pecho. Caminaba rápido, después más rápido, después corría. Doña Celia soltó la escoba, le cayó al suelo y ni la oyó, porque esa muchacha que venía corriendo ya no era una niña, había crecido, tenía el pelo largo, las piernas flacas, la cara más alargada, pero caminaba igual, corría igual, y traía en los brazos la misma muñeca de trapo
que doña Celia le había cocido con retazos de mantel hacía 12 años. Valentina llegó a la puerta y se detuvo. Se vieron. 4 años caben en un segundo, cuando dos personas se miran después de haberse extrañado todos los días. Doña Celia no preguntó nada. No dijo, «¿Qué pasó?», ni cómo llegaste, ni saben que estás aquí. Abrió los brazos, y Valentina se derrumbó adentro de ellos como se derrumba una pared que lleva años aguantando peso. Lloró. Lloró como no había llorado en 4 años. Todo lo que se tragó en el closet, en la cama blanca, en el baño con la llave abierta, todo salió. Doña Celia la sostuvo. No le soltó ni un segundo. Le acarició el pelo y le dijo lo único que hacía falta. «Ya estás en tu casa, mi hija». Los primeros días fueron silenciosos. Valentina no hablaba mucho. Se levantaba temprano. Se sentaba junto al fogón como hacía a los 7 años y miraba a doña Celia a hacer tortillas. No ayudaba. Solo miraba como si necesitara confirmar que todo seguía ahí. Pero doña Celia veía cosas que la destrozaban por dentro sin hacer ruido. Valentina apenas comía. Se servía porciones diminutas y dejaba la mitad. Cuando doña Celia le ponía más frijoles en el plato, la niña decía, «No, abuelita, así está bien. No quiero molestar». Molestar como si comer fuera una molestia. Pedía permiso para todo, para sentarse, para agarrar agua, para ir al baño. Se disculpaba por existir. «Perdón por molestar, abuelita. Perdón por hacer ruido. Perdón». La primera mañana que doña Celia prendió el fogón, Valentina se sentó a su lado como hacía de niña. Doña Celia le puso un plato de frijoles con tortillas recién hechas, bien servido, como siempre le servía. Valentina miró el plato, miró a doña Celia y preguntó en voz baja, «¿Puedo comerme todo, abuelita? ¿No es mucho?». Doña Celia tuvo que darse la vuelta. Fingió que estaba volteando una tortilla, pero la tortilla ya estaba volteada. Lo que necesitaba era un segundo para que la niña no le viera la cara, porque en ese momento doña Celia entendió exactamente lo que le habían hecho a su nieta. Le habían enseñado que comer era un privilegio que podían quitarle. Le habían enseñado que ocupar espacio era un problema. Le habían enseñado a pedir permiso para existir, y eso no se le enseña a una niña con golpes, se le enseña con silencios, con porciones chiquitas, con frases que parecen educación, pero son jaulas. Cuando se dio vuelta, doña Celia le dijo, «En esta casa te comes todo lo que quieras, mija, y si quieres más, hay más. Aquí nadie te va a decir que es mucho». Valentina comió despacio, como alguien que está aprendiendo de nuevo algo que ya sabía. En las noches tenía pesadelos. Doña Celia la oía desde su catre. La niña hablaba dormida. Decía cosas en voz baja que la anciana no alcanzaba soat a entender. La dejaba dormir en su cama como cuando era chiquita. Valentina se acurrucaba contra ella y por fin se quedaba quieta. Doña Celia no hizo preguntas, no presionó, cocinó, abrazó, le hizo tortillas de madrugada, esperó. El tercer día, Valentina entró al cuartito detrás de la cortina floreada y se detuvo en la puerta. Todo estaba igual. El catre con la cobija de lana, el vestidito en el clavo, ahora diminuto de otra vida, el dibujo en la pared, ella y doña Celia de la mano rodeadas de gallinas, pintado con crayones que ya se estaban borrando. Y en el altar del cuarto, el frasco de vidrio lleno de monedas y billetes. Doña Celia apareció detrás de ella. «Es para tu futuro, mija. Nunca toqué ni uno. Con mis gallinas y mi fogoncito, yo me arreglo». Valentina miró el frasco. 4 años de dinero que su padre mandó. 4 años que doña Celia pasó pidiendo fiado, comiendo tortillas con sal, pero sin tocar ni un peso, porque ese dinero era de su nieta. Se le quebró algo adentro, pero esta vez no fue como lo que celebraba en Mazatlán, silencioso para adentro. Esta vez lloró mirando a su abuela a los ojos y entre el llanto empezó a hablar. Contó todo, cada frase de Lorena, cada silencio de Roberto, las fotos donde no existía,
el aniversario que nadie celebró, las cartas que Lorena leyó en voz alta con burla, el número bloqueado, la foto de Marisol en la basura, todo. Doña Celia escuchó sin interrumpir, sin hacer drama, sin maldecir a nadie. Cuando Valentina terminó, la anciana le agarró la cara con las dos manos y le dijo: «Tu mamá estaría orgullosa de ti, mija, porque tú sí sabes lo que vale el amor». Después la abrazó, y después fue a hacer tortillas, porque eso hacen las abuelas cuando el mundo se rompe. Hacen tortillas y esperan a que se arregle. Pero adentro, donde nadie la veía, doña Celia estaba tomando una decisión, porque todo lo que Valentina le contó confirmaba lo que ella sabía, lo que había escrito en esa carta 4 años atrás. Y ahora, cuando Roberto llegara, iba a tener que decirle la verdad, toda, incluyendo la suya. Doña Celia fue a la iglesia al 4.º día. No era domingo, no había misa, pero el padre Tomás siempre estaba ahí barriendo el atrio o arreglando una banca que ya nadie usaba. La iglesia de San Ignacio era chiquita, 4 paredes de adobe, un techo que crujía con el viento y un Cristo de yeso al que le faltaba un dedo. Pero para doña Celia era el único lugar donde podía decir las cosas en voz alta sin que le temblara la boca. «Padre». La niña volvió. El padre Tomás dejó la escoba. Valentina llegó sola. Caminó desde Mazatlán. Tiene 14 años y llegó sola. Doña Celia se sentó en una banca y se quedó mirando el suelo. «Me contó todo, padre. Lo que esa mujer le hizo, lo que Roberto permitió, todo». El padre se sentó a su lado. «Y Roberto sabe, ¿no? ¿Y usted qué van a hacer?». Doña Celia se tardó en contestar porque lo que tenía que decir no era solo sobre Lorena ni sobre Valentina, era sobre ella misma. «Yo también me quedé callada, padre», lo dijo mirando el piso como si le costara levantar las palabras. «Cuando Roberto se la llevó, yo le hablaba por teléfono a la tiendita y le preguntaba cómo estaban, y él me decía que bien, que todo bien. Pero yo oía cosas, oía cómo hablaba diferente, cómo cortaba la llamada rápido cuando Lorena llegaba. Hubo una vez que vino a San Ignacio, la única vez en 4 años, y yo lo vi pedir permiso por teléfono para todo, para quedarse una noche más, para comprar una cerveza, para respirar. Temblaba cuando le sonaba el celular, padre. Mi hijo temblaba, se detuvo, respiró. Yo supe en ese momento que mi hijo no estaba casado, estaba preso, pero me quedé callada. Pensé que era su decisión, su vida, que yo no tenía derecho a meterme. El padre Tomás la miró un rato largo. Y ahora la niña llegó temblando también. Pide permiso para sentarse a comer. Se disculpa por existir. Tiene 14 años y se disculpa por existir, padre. La voz celebró por primera vez. Si yo hubiera hablado hace 4 años, a lo mejor nada de esto. Doña Celia. El padre le puso la mano en el hombro. Usted cayó por amor, pero ahora su nieta habló con los pies. Caminó sola hasta aquí. Ya no es hora de callar. Cuando Roberto llegue, dígale todo. Doña Celia asintió. Eso es lo que más miedo me da, padre, porque la verdad incluye que yo también me quedé callada. Salió de la iglesia con la decisión tomada cuando Roberto llegara, y sabía que iba a llegar, porque un padre que todavía tiene un pedazo de corazón siempre va a buscar a su hija y va a escuchar la verdad completa. No solo lo que Lorena hizo, también lo que doña Celia vio y calló. Roberto encontró la carta a las 7 de la mañana. No me busquen. Voy a donde sí me quieren. No decía a dónde. No hacía falta. Roberto no necesitó pensar. Solo había un lugar en el mundo donde su hija se sentía querida. Un solo lugar. Revisó el cuarto. La mochila no estaba. La muñeca no estaba. El closet estaba abierto. Bajó corriendo. Lorena estaba en la cocina con su café. Valentina se fue. Lorena leyó la carta, la dejó sobre la barra y dijo: «Llama a la policía. Esto nos va a hacer quedar mal». No dijo: «¿Está bien?». No, dijo: «¿Dónde estará?». Dijo: «Nos va a hacer quedar mal».
Roberto marcó el número de la tiendita de don Jacinto. Sonó 4 veces. Contestó la voz ronca de siempre. Roberto preguntó por su madre. Esperó y de fondo lejos escuchó una risa de niña que conocía mejor que cualquier sonido del mundo. Valentina estaba ahí. Se le aflojaron las piernas. Se recargó en la pared. Cerró los ojos. Roberto. Lorena lo miraba desde la cocina con los brazos cruzados. Que se quede con la vieja. Así estamos mejor tú y yo. Ya te dije que esa niña no más da problemas. Roberto la miró tal vez por primera vez de verdad en 4 años. La miró sin el filtro del miedo, sin la vergüenza de ser pobre, sin la gratitud falsa por una vida que nunca fue suya. La miró como la veía doña Celia, como la veía Valentina, y vio lo que era. Voy por mi hija. Lorena se paró en la puerta. Si te vas, no regreses. Te quedas sin nada. ¿Me oyes? Sin nada. Roberto pasó a su lado sin mirarla. Agarró las llaves del Mercedes negro, el carro de Lorena, el que ella nunca lo dejaba manejar, y arrancó. Que le reclamara después, ya le daba igual. 8 horas de camino. Las mismas 8 horas que dejó de hacer cuando Lorena lo convenció de que ya mandando dinero es suficiente. No necesitas ir cada semana. 8 horas de terracería, de sierra, de polvo. 8 horas para pensar en todo lo que hizo mal y todo lo que no hizo. Llegó al atardecer. Estacionó el Mercedes a la entrada del pueblo, porque el camino de tierra no daba para más, y caminó. La casa de barro estaba igual, el techo de lámina, el fogón, el corral. Y sentada en la misma piedra donde se sentaba a los 7 años, dándole maíz a las gallinas. Estaba Valentina. Ya no era niña. Era una adolescente flaca con el pelo largo y los brazos delgados, pero le daba maíz a las gallinas con el mismo gesto de siempre. Valentina lo vio, y en sus ojos, Roberto no encontró alegría. Encontró miedo. La niña pensaba que había venido a llevársela de vuelta. No vine a llevarte, mi hija, dijo Roberto desde el camino. Vine porque tengo que escuchar algo que debía haber escuchado hace mucho. Doña Celia apareció en la puerta. Lo miró. No lo abrazó. Lo sentó en la cocina. Le sirvió un vaso de agua y habló. Le contó lo que Valentina le había dicho. Cada cosa. El cumpleaños que nadie celebró. Las porciones de comida controladas. Las fotos donde su hija no existía. La foto de Marisol tirada a la basura. El número bloqueado. Las cartas leídas en voz alta con burla. Y después le contó lo suyo. Las llamadas donde Roberto hablaba raro. La visita donde lo vio temblar cuando sonaba el teléfono. Las señales que ella vio y calló. Yo también tengo culpa, mi hijo. Doña Celia lloraba. Me quedé callada porque pensé que era tu decisión. Pero no era tu decisión. Era tu miedo. Roberto escuchó todo sin decir una palabra. Cuando su madre terminó, no gritó, no maldijo, no se justificó. Agachó la cabeza y lloró. Lloró como un hombre que acaba de entender que fue cómplice, no por maldad, sino por cobardía. Valentina lo observaba desde la puerta del cuartito, detrás de la cortina floreada. No se acercó, no lo abrazó, no estaba lista para perdonar, pero se quedó mirándolo, y eso por ahora era suficiente. Lorena tardó 2 días en llegar, pero llegó. La camioneta blanca, la misma de aquella primera vez cuando vino a llevarse a Roberto y a Valentina, se estacionó a la entrada de San Ignacio, levantando una nube de polvo que se podía ver desde cualquier punto del pueblo. Lorena bajó con tacones que se hundían en la tierra, lentes de sol y esa actitud de quien llega a cobrar algo que le pertenece. No venía por Valentina, venía por Roberto, porque Lorena no aceptaba perder. No era amor, era control. Caminó por el camino de tierra hasta la casa de barro. El calor le pegaba en la cara. Las gallinas la miraron desde el corral, como si supieran que esa mujer no pertenecía ahí. Lorena miró todo con el mismo asco de hacía 4 años. La lámina, el fogón, la ropa tendida en el alambre. Y dijo en voz alta para que todos oyeran:
¿En serio vas a cambiar todo lo que teníamos por esto, Roberto? Pero Roberto no estaba solo. Los vecinos habían venido. Don Jacinto estaba recargado en la puerta de su tiendita. El padre Tomás estaba sentado en una silla de plástico junto al fogón. Doña Celia estaba de pie en la entrada de su casa. Con el avental puesto y las manos quietas, Roberto se paró frente a Lorena y por primera vez en 4 años habló. No gritó, no insultó, hizo algo peor. Repitió cada frase, una por una. Le dijiste que no comiera tanto. Le dijiste que parecía de rancho. Le tiraste la foto de su madre muerta a la basura. Le borraste el número de su abuela. La borraste de cada foto. Le dijiste que tú no tenías hijos. Y en su cumpleaños, Lorena, el día que mi hija cumplió 14 años, el único que se acordó de cantarle fue un teléfono viejo en esta tiendita. Lorena dio un paso atrás. Estás exagerando. Yo solo quería educarla. Doña Celia intervino desde la puerta. Su voz era calmada, firme, como el barro de su propia casa. Educarla. La niña llegó temblando. Pide permiso para sentarse a comer. Se disculpa por existir. Eso le enseñó usted. Lorena cambió de estrategia. Siempre lo hacía. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Lágrimas que sabían cuándo salir y cuándo guardarse. Todo lo que hice fue por nosotros. Roberto, yo te di una vida. Yo te saqué de aquí. Sin mí es nadie. Roberto la miró. No, Lorena. Tú me compraste y yo me dejé comprar. Pero a mi hija no te la vendo. Lorena endureció la cara. Las lágrimas desaparecieron tan rápido como llegaron. No eres nadie sin mí. Vas a volver a pegar bique en el sol. Prefiero pegar bique 1 año que pasar un día más en tu casa. El padre Tomás se levantó de la silla. Se acercó despacio con las manos cruzadas. Y habló con esa voz que tienen los viejos que han visto todo, y ya no necesitan gritar para que se les escuche. Señora, usted llegó en camioneta, pero se va más pobre que cualquiera de este pueblo, porque aquí todos tienen a alguien y usted no tiene a nadie. Lorena apretó la mandíbula, se dio vuelta, caminó hacia la camioneta, ya estaba terminado. Pero entonces la puerta de la casa de barro se abrió. Valentina salió. Estaba detrás de la puerta. Había escuchado todo. Caminó hacia Lorena, que ya tenía la mano en la manija de la camioneta. No gritó, no lloró, no la insultó. Habló con esa voz quieta de alguien que ya dijo todo lo que tenía que decir en cartas que nadie leyó. Y ahora solo le queda una frase. Yo nunca te pedí tus cosas. Solo quería que mi papá me abrazara sin tener que pedirte permiso. Lorena se quedó inmóvil. 1 segundo. 2. No tenía respuesta para eso. Porque no hay respuesta para la verdad cuando sale de la boca de alguien que no tiene nada que perder. Subió a la camioneta. Cerró la puerta. El motor arrancó. La camioneta blanca avanzó por el camino de tierra levantando una nube de polvo. La misma tierra que ella siempre despreció. Fue lo último que vio de San Ignacio. Nadie la siguió. Nadie la llamó. Nadie la extrañó. 1 semana después, Roberto estaba en el techo. El mismo techo de lámina que intentó arreglar cuando Valentina tenía 7 años y nunca terminó. Ahora lo estaba arreglando de verdad, con sus manos, con clavos que compró en la tiendita de don Jacinto, con el mismo cemento que usaba cuando era albañil. Las manos le dolían, le daba igual, había extrañado ese dolor. Abajo, doña Celia hacía tortillas en el fogón. Valentina le daba maíz a las gallinas y a los pollitos que habían nacido, los mismos que doña Celia le mencionó por teléfono la noche de su cumpleaños. La casa era la misma, el barro era el mismo, pero todo era diferente. Roberto bajó del techo y se sentó junto a su madre. Le costó empezar. Perdóname, mamá, por haberme dejado comprar, por haber callado, por haber dejado de venir. Doña Celia lo miró. No necesito que me pidas perdón, mijo. Necesito que te quedes. Roberto asintió. Fue al cuartito. Agarró el frasco de vidrio del altar para contar el dinero y planear la reforma. 1 cuarto más. Arreglar el pozo.
Volteó el frasco sobre la mesa. Cayeron monedas, billetes arrugados, centavos, y al final del fondo cayó un papel doblado, amarillento, viejo. Roberto lo abrió. Reconoció la letra de su madre, la misma letra torcida con la que le ponía nombre a los frascos de conserva. Tenía fecha de 4 años atrás. El día que se llevó a Valentina, leyó en silencio. La carta lo decía todo, que Lorena le iba a quitar su forma de hablar, que le iba a tirar su ropa, que lo iba a alejar de su pueblo, que lo iba a poner a trabajar para su padre como sirviente, y que lo peor no iba a hacer eso. Lo peor iba a hacer lo que le hiciera a Valentina, porque a ti te puede cambiar, pero a la niña no la va a poder cambiar. Y eso es lo que no le va a perdonar. La última línea. No te mando esta carta porque sé que no la vas a leer. Te la guardo aquí junto con tu dinero que nunca voy a tocar para el día en que vuelvas y entiendas. Roberto levantó la vista. Doña Celia estaba en la puerta mirando el suelo. Sabía lo que él tenía en las manos. ¿Por qué no me la mandaste, mamá? Porque si te la mandaba, ibas a pensar que era una vieja metiche que no quería dejarte ir y necesitabas descubrirlo solo. Roberto se levantó, la abrazó fuerte, como no la abrazaba desde que era niño, desde antes de que don Eustaquio se muriera y el mundo se partiera en dos. Doña Celia le puso la mano en la espalda y por primera vez en 4 años lloró sin esconderse. Valentina entró al cuartito, no dijo nada. Agarró un gis de los mismos con los que dibujaba de niña y se acercó a la pared. Junto al dibujo viejo, el de ella y doña Celia de la mano rodeadas de gallinas, dibujó uno nuevo. 3 figuras, doña Celia, Roberto y ella, y más abajo, más chiquita, una 4ª figura con alas. No dijo quién era, no hacía falta. Roberto la vio desde la puerta y por primera vez en años habló de Marisol sin desviar la mirada. Tenía sus mismos ojos, mi hija, y su misma valentía. Valentina lo miró, no lo abrazó, todavía no, pero sonrió. Y eso, esa sonrisa chiquita, apenas visible, en la cara de una niña que pasó 4 años sin sonreír el principio de algo. Esa casa de barro no había cambiado en años. Las paredes seguían torcidas, el fogón seguía siendo de leña, el agua seguía viniendo del pozo, el techo seguía crujiendo con el viento, aunque ahora crujía un poco menos, pero estaba llena. Doña Celia supo desde el primer día lo que iba a pasar. Lo escribió en una carta y la guardó junto con cada peso que no se atrevió a tocar. Roberto tardó 4 años en leer lo que su madre sabía desde siempre. Y Valentina, esa niña que aprendió a hacer tortillas chuecos a los 7 años, resultó ser la más valiente de los 3, porque fue la única que hizo lo que nadie se atrevió, decir la verdad con los pies. Caminó sola hasta donde tenía que estar, sin pedir permiso, sin esperar a que alguien la rescatara. Y la frase de don Eustaquio, esa frase que doña Celia le repitió a Valentina desde que era chiquita, esa frase que la niña escuchó sin entender y que un día fue lo único que la sostuvo. Cerraba esta historia como si el viejo mismo la hubiera dicho esa noche. La gente rica tiene cosas, la gente pobre tiene gente. En esa casa de barro por primera vez en mucho tiempo tenían las 2 cosas, gente y futuro. Y ustedes que me escuchan, ¿qué habrían hecho en el lugar de Valentina? ¿Se habrían ido? ¿Habrían aguantado? ¿O habrían vuelto a la casa de barro como ella, a buscar lo único que el dinero no puede comprar? Déjenmelo en los comentarios. Y si esta historia les tocó el corazón, suscríbanse y compartan para que más personas la escuchen, porque historias como la de Valentina pasan todos los días, solo que nadie las cuenta. Nos vemos en la próxima y recuerden, a veces lo más valiente no es irse, es volver. M.